Por si no te has dado cuenta, en estos últimos días estamos viviendo, diríamos que muy cerca como en los tiempos de Noé, como en los tiempos de Sodoma y Gomorra. Y como pasó en aquellos días, el rechazo a la Biblia era en su máxima plenitud. Y si vemos alrededor del mundo, el rechazo del cristianismo y la persecución de los cristianos es ampliamente aceptado y celebrado en nuestra cultura. Personas que se han convertido verdaderamente a Cristo están recibiendo dura oposición, a diferencia de otros que solo estiman creer nominalmente, pero entran a la iglesia para querer destruirla por dentro. Por ejemplo, crearon la versión cristiana del tablero diabólico de la Ouija, y el mundo lo felicita. Lo llaman el tablero del Espíritu Santo, cuyo lema dice que es una forma de ayudar a las personas a hablar directamente con nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque es un boleto directo al cielo. Pero nada de eso. Eso es diabólico. Otros crearon una caja de cartas con versículos en cada una, y cuando sacas al azar alguna tarjeta, dicen que Dios te está hablando directamente, y la religión y la iglesia apóstata felicita este trabajo, y lo llaman cristiano. Hoy está perfectamente bien identificarse con algún grupo religioso o alguna ideología del mundo, pero decir cristiano es motivo para burlarse, condenarlo e incluso actuar drásticamente el día de hoy. Todos están incluidos excepto los cristianos. Este es el tiempo en que vivimos en los llamados fin de los días como describe la Biblia. Grandes compañías de comunicación, por ejemplo, hoy producen películas que retratan a Jesús como inmoral, como borracho, como fornicario, lanzando especiales a cada instante en esta famosa cadena de televisión, diciendo que Jesús era inmoral. En estas películas verás venir a Jesús con su pareja inmoral. También retrataron a María, la madre de Jesús, como fumadora de hierba. Se burlan de Dios, se burlan de su palabra. ¿Y el mundo qué hace? Los premia, los felicita. Estas películas ganaron un precio por esa sucia interpretación de Dios. E irónicamente, las personas que están recibiendo el premio se burlan de Jesús en el escenario. Y este mismo grupo de actores estrena episodios de Jesús como un borracho y pecador. Miles de creyentes recolectaron firmas para quitar eso de la televisión. Pero esta cadena de películas no lo quitó nunca de su plataforma, y se ríe de Dios porque nada pasa con ellos cuando actúan de esta forma. Imagina la reacción que esto habría recibido si esto hubiera sido no con Jesús, sino con otra religión o religioso. Hubieran salido uñas y dientes. Pero si se trata del Dios de la Biblia, los felicitan, los premian y piden que sigan y sigan así. Una profesora, por ejemplo, no habló dentro de su exposición en una clase sobre la religión musulmana y Mahoma y el movimiento musulmán. Salió a decir que fueron ignorados y a causa de eso la despidieron a esa profesora. Una cantante mundana salió en un desfile con unos textos islámicos en su presentación y el mundo salió a decir que pida disculpas a la comunidad por usar indebidamente sus supuestos textos y le hicieron borrar esa canción. Pero cuando los mismos cantantes mundanos salen burlándose del Dios de la Biblia, de Cristo, poniéndose en una cruz, riéndose de la fe, el mundo los felicita, el mundo los premia y les piden que sigan haciendo más y más en contra de la Biblia y de Dios. El día de hoy se ha desatado la aceptación de las críticas y burlas al cristianismo en comparación con cualquier otra religión. El cristiano ha sido considerado a través de la historia y también el día de hoy como el enemigo del mundo. Por lo tanto, deben ser evitados y echados al lado, dicen ellos. Miles hoy reciben directamente la persecución del mundo solo por hablar, por identificarse seguidor de Cristo o más aún, tan solo por orar en la mente en la calle, como está sucediendo en Inglaterra, Holanda, Noruega, Estados Unidos, Canadá, China y muchas otras naciones del mundo. Pero eso lo dijo la Biblia. Seríamos perseguidos por su causa. Y cuán felices y gozosos deberíamos estar si por causa de Jesucristo recibimos la hostilidad del mundo. Si a nuestro Rey le hicieron, ¿cuánto más a nosotros? La religión y el mundo rechazó a Jesucristo y por eso lo crucificaron. El gobierno romano odió a los cristianos porque los consideraba como individuos desleales, y eso echó a andar una gran ola de persecución temprana. La religión rechazó a los cristianos en los tiempos de la Reforma Cristiana, en el siglo XV, y por eso los persiguieron de manera dramática. La apostasía rechaza a los cristianos, por eso se metió con más fuerza en el siglo XIX, para contaminarla desde dentro y perseguir a aquellos que viven conforme a la Biblia. El mundo no resiste la palabra de Dios, por eso actúan así. Juan
15:18 nos dice la verdad de su palabra: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Jesús les dice que cuando los discípulos salgan al mundo, van a enfrentar hostilidad y oposición. Y Jesús quiere decirles que no se preocupen, porque no es diferente de la actitud que tuvieron hacia mí, dijo el Señor Jesucristo. Solo recuérdenme, si van a ser fieles, a vivir para Dios, van a recibir lo mismo, dijo Él. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Mundo en griego es cosmos, y deriva diferentes significados dependiendo del contexto. El apóstol Juan en este contexto hace referencia al sistema malo de pecado, que es guiado por Satanás, que es la depravación, la pasión natural hacia el pecado que tienen los hombres. Es el sistema de maldad controlado por Satanás y sus ángeles malignos que rodea al mundo y que están en contra de Cristo y en contra de su pueblo. El que realmente sigue a Jesucristo y lo muestra en su propia vida como una luz refulgente, será odiado por el mundo, porque el mundo está en oposición a todo lo que es bueno, todo lo que es semejante a Cristo y todo lo que es piadoso. En Hechos 20:29 el apóstol Pablo nos dice: yo sé que después de mi partida se levantarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. En Romanos 8, Pablo dice: todo el día somos contados como ovejas para el matadero. Algunas personas simplemente nos ven como ovejas para ser sacrificadas. Los lobos están ahí afuera en el mundo, pero también estos lobos están adentro, como dice Mateo 7:15, disfrazados de ovejas. Mateo 10:22 nos dice la Biblia: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. En el nombre de Cristo está todo lo que Él es por quién es Él y por todo lo que ha hecho, es que realmente somos perseguidos. Ahora, si somos perseguidos por lo que Cristo ha hecho, eso nos dice que nosotros y Cristo estamos juntos, haciendo lo que estamos haciendo el día de hoy. En otras palabras, si Cristo no se manifiesta en tu vida, nadie lo va a perseguir en ti. Pero si es clara la manifestación de Cristo en tu vida, automáticamente el mundo verá que Cristo está en tu vida y así recibirás el rechazo. Cuando somos perseguidos, es porque representamos a Cristo, es porque Él está en nosotros, es porque reflejamos a Cristo en el mundo, que somos perseguidos. Alguien puede decir: yo no sufro persecución. Entonces examina tu vida. Quizás estás viviendo solo una religión, y cuando Cristo diga: apártate de mí, será una terrible sorpresa. En Gálatas 6:17 el apóstol Pablo dijo: llevo en mi cuerpo las marcas de Cristo, todas las cicatrices de las piedras, las cicatrices de las varas, las cicatrices de los látigos, las cicatrices de los golpes en todo su cuerpo. Todo eso para él eran las marcas de Cristo. Nunca fueron destinados al apóstol Pablo, nunca serán destinados a ti. Nadie estaba molesto con los apóstoles. Ellos no eran el problema. La realidad es que el mundo estaba enojado con Cristo. No pudieron llegar a Él. Entonces actuaron con sus emisarios, y así actúan hoy con aquellos que Cristo vive en ellos. Todo fue por causa de quien vivía en Él. En Colosenses 1:24 el apóstol Pablo dijo: cumplo en mi cuerpo las aflicciones de Cristo. Pablo dijo: para que pueda conocerlo a Él y la participación de sus sufrimientos, así como el poder de su resurrección. Pablo se identificaba con poder ser castigado, no por lo que hizo, sino por lo que Cristo estaba haciendo a través de él, al confrontar el mundo de tinieblas. Por eso también el apóstol Pedro dice: el Espíritu de gracia y de gloria reposa sobre vosotros cuando sois perseguidos por causa de la justicia. Satanás hace que la gente reaccione, para que se rebelen y condenen a los fieles del Señor. Por eso te van a rechazar, te van a criticar, te van a condenar, te van a acusar falsamente. Y como dijo el apóstol Pablo, para nosotros pararnos y recibir los golpes destinados a Él debe ser una alegría y un gozo inmenso. Pablo entendió este principio y quiere que entendamos cada uno de nosotros también. Hechos capítulo 9 nos muestra a Pablo en el camino a Damasco, mientras iba a perseguir y eliminar a cristianos. El Señor lo derriba, y él estando en el suelo y ciego. El versículo 4 nos dice la Biblia: y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Eso es
porque Cristo estaba viviendo su vida a través de su pueblo, a través de la iglesia, y cuando persiguió a su pueblo, lo persiguió a él. Y el apóstol Pablo nunca se olvidó de eso. Y así como ellos fueron enviados al mundo, hoy nosotros somos enviados a proclamar esta verdad y rescatar a las almas destinadas por Dios a escuchar el mensaje y arrepentirse de ser un impío para volverse uno más del pueblo del Señor. Esa es nuestra labor, hasta el día que nuestro amado Señor venga por su pueblo. Si este vídeo te ha sido de bendición, compártelo con aquellos que necesitan ser edificados también. Gracias por ser parte del ministerio de la verdad de su palabra. Esperamos verte en el próximo vídeo.